Come show your glory. Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio de Remanente. Soy Fernanda y estoy muy emocionada de que estén aquí. Este podcast nace de un deseo profundo de compartir y hacer llegar la palabra de Dios a más personas, especialmente en estos tiempos donde nuestras rutinas parecen tenernos siempre bien distraídos. Sé que muchos de nosotros estamos buscando respuestas, consuelo y dirección en tiempos tan caóticos, y creo que la palabra de Dios tiene todo eso que estamos buscando y que necesitamos. Remanente es un espacio donde vamos a descubrir los tesoros que la Biblia nos regala a través de devocionales, estudios bíblicos y la lectura de la Biblia. Aquí también podrás escuchar testimonios de otras personas que, al igual que tú, han encontrado esperanza en Dios. Mi oración es que este podcast sea un lugar donde puedas detenerte, reflexionar y encontrar paz para tu día a día. Y que también puedas relajarte escuchando un audiolibro cristiano antes de dormir o de fondo mientras cocinas, pero lo importante es que siempre estés escuchando su voz. Quiero hablarles un poco sobre el porqué del nombre remanente. En la Biblia, la palabra remanente tiene un significado muy especial. Se refiere a ese grupo de personas que, a pesar de las circunstancias, permanecen fieles a Dios. Son aquellos que, cuando todo parece perdido, deciden confiar y seguir su palabra. En tiempos de distracción como los que vivimos hoy, es importante recordar que Dios siempre ha guardado un remanente fiel. Este concepto de remanente también está muy conectado con la palabra rema, que significa la palabra viva de Dios, esa que nos habla directamente a nuestro corazón en el momento preciso. Así como el remanente se mantiene firme, la palabra viva de Dios nos mantiene firmes a nosotros. En la historia bíblica vemos varios ejemplos de remanentes: Noé, Elías y el pueblo de Israel durante su exilio, por ejemplo. Dios siempre guarda a aquellos que permanecen en Él. Y en este espacio quiero que nos unamos como ese remanente fiel que sigue confiando en la voz de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos que ilustran el concepto de remanente. En la historia de Noé vemos a un hombre que permaneció fiel a Dios cuando el mundo a su alrededor había caído en la maldad. Noé decidió confiar en la voz de Dios y construyó un arca, aunque todos los demás se burlaban de él. Normalmente o popularmente se conoce a Abraham como el padre de la fe, pero para mí Noé es un gran ejemplo de fe, porque la verdad no cualquiera dura casi 100 años construyendo un arca cuando jamás había llovido. Y gracias a su fe y a su obediencia, Dios preservó a Noé y a toda su familia. Otro ejemplo es el profeta Elías. En Primera de Reyes 19, Elías se sentía solo, pensando que era el único que quedaba fiel a Dios, pero el Señor le reveló que aún había 7,000 personas que no habían doblado rodilla ante Baal. Y es que Dios siempre preserva a los suyos, aunque a veces no podamos verlo. Y este mismo principio se aplica hoy. A veces sentimos que somos los únicos que seguimos creyendo, que el mundo entero ha dado la espalda a la fe. Pero no estamos solos, y mi deseo es que podamos darnos cuenta en este podcast que Dios sigue hablando a ese remanente. Para entender un poco mejor, me gustaría compartir con ustedes un devocional basado en Isaías 10, del 20 al 22. Este pasaje dice: acontecerá en aquel tiempo que el remanente de Israel se apoyará en Jehová, el Santo de Israel, con verdad. Este versículo es un recordatorio profundo de que en medio de las pruebas siempre hay quienes siguen confiando en Dios. El remanente de Israel se apoyaba en el Señor con verdad. Y esta es la clave. La verdad de Dios es lo que nos sostiene. A veces en los momentos de prueba tendemos a buscar apoyo en cosas temporales, pero solo la verdad de Dios nos da una base sólida en la que apoyarnos. Quiero que pienses por un momento. ¿En qué áreas de tu vida necesitas apoyarte más en Dios? ¿En qué situaciones has estado confiando en tus propias fuerzas o lo que está pasando a tu alrededor? Te invito a que en estos minutos reflexionemos juntos sobre cómo podemos apoyarnos completamente en el Señor. Este pasaje también nos recuerda que aunque el mundo a nuestro alrededor puede cambiar y siempre está cambiando, Dios sigue siendo nuestra roca firme.
A lo largo de esta serie, mi deseo es que podamos aprender a apoyarnos cada vez más en Él y en su palabra viva, y encontrar la paz que tanto necesitamos. También me gustaría invitarte a formar parte activa de este podcast. Quiero escuchar tus testimonios, tus preguntas, tus reflexiones sobre lo que estamos compartiendo aquí. Creo que cuando compartimos nuestras experiencias, edificamos la fe de otros y fortalecemos nuestra propia relación con Dios. Si tienes un testimonio sobre cómo la palabra de Dios ha transformado tu vida, compártela conmigo. Puedes enviarla a través de mis redes sociales o mi correo electrónico. Y me gustaría compartir algunos de estos testimonios en futuros episodios. Juntos podamos aprender unos de otros y construir una comunidad de personas que buscan a Dios con todo su corazón. Para cerrar este primer episodio, quiero que terminemos con una oración, pero también con una reflexión. Hemos estado hablando del remanente, de aquellos que permanecen en la verdad de Dios en tiempos difíciles. Tal vez tú te sientas como parte de ese remanente hoy. Tal vez has estado pasando por momentos difíciles, pero aún así decides confiar en Él. Quiero invitarte a que tomes unos segundos para pensar en cómo puedes aplicar lo que hemos hablado hoy. ¿Qué cambios necesitas hacer para apoyarte más en Dios? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser entregadas a Él por completo? Antes de terminar, vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú eres fiel, porque en medio de todo lo que enfrentamos, tú siempre estás presente. Te pedimos que nos ayudes a ser ese remanente fiel, ese grupo de personas que sigue confiando en ti y en tu palabra viva. Ayúdanos a apoyarnos en ti con verdad, a caminar en tu luz y a ser un ejemplo para otros. Que cada persona que escuche este podcast pueda sentir tu paz y tu presencia en su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este primer episodio. Espero que haya sido de bendición a tu vida y que en los próximos episodios podamos seguir profundizando en la palabra de Dios juntos. Que Dios te bendiga.